Ok, neurodesarrollo. Vamos a hablar un poquito de esto sobre el neurodesarrollo. No sé si ustedes quieran participar, les gusta leer, me quieren colaborar con la lectura para que vayamos escuchando y vayamos interactuando, ¿vale? Si ustedes lo quieren hacer, por favor, entonces vamos nosotros leyendo un poquito y se los voy a poner las dos para que ustedes lo vayan leyendo. ¿Ok? ¿Tenemos ahí? ¿Quién me colabora con la lectura, por favor? Vamos a hablar. Bueno, Dale. neurodesarrollo. El neurodesarrollo es el nombre que recibe el proceso natural de formación del sistema nervioso desde que nacemos hasta la edad adulta. Se trata de una construcción morfológica y funcional excepcional, perfectamente diseñada por dos arquitectos fundamentales, los genes y la experiencia. Muchas gracias, Estefan. Bueno, aquí estamos hablando nosotros del sistema nervioso. Estamos hablando del sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, todo esto. Pero esto tiene una influencia directa y por eso habla ahí de dos arquitectos. Estos arquitectos, ¿quiénes son? Los genes y la experiencia. ¿Por qué? Resulta de que nosotros nacemos con una predisposición a algo. Nosotros nacemos con una información genética. Ejemplo, hay niños que nacen con predisposición a ser músicos. Son muy buenos, llevan ritmo, nadie les enseñó y la demora es que usted marca un ritmo y el niño de una vez lo sigue. Hay otros niños que son muy buenos para todo lo que tiene que ver con la parte kinestésica, hay otros que son muy matemáticos, tienen una inteligencia lógico-matemática excepcional y usted dice, pero si yo nunca le he enseñado al niño, ¿cómo es posible que pase? Pues resulta de que los genes, tanto lo que son los genes 5 generaciones hacia arriba, de la mamá como los genes del papá, pues le transmiten esa información. Eso lo conoce uno como la epigenética, que son es la ciencia que nace para explicar algunas razones por las cuales hay personas que aprenden sin haberle enseñado. Y lo otro tiene que ver la experiencia. Aquí es donde empezamos a hablar nosotros sobre la estimulación, tanto temprana como tardía. Pero, ¿qué pasa con la experiencia? La experiencia es todo lo que nos rodea. Si yo estoy aquí sentado, todo lo que hay a mi alrededor genera una experiencia en mí. Por eso es que si yo estoy rodeado de mucha estimulación, o sea, varias cosas que pueda tocar, palpar, etcétera, pues obviamente que mi cerebro va a empezar a construir sinapsis. Ya vamos a explicar todo qué es eso, ¿vale? Y lo que nosotros buscamos es que cada neurona empiece a ser amigos y nosotros nos volvamos una red social en la cabeza, o sea, que tengamos un Facebook en la cabeza. O sea, muchos amigos conociendo a muchas personas, ¿ya? Entonces, todas esas redes son las que hacen que nosotros tengamos conocimiento. ¿Listo? Entonces, por eso es muy importante tener esto de los genes y la experiencia. Hay niños que nacen, que son muy buenos para jugar fútbol, digamos, para hacer un deporte. Y nadie les enseñó, pero simplemente lo único que necesitó fue como un empujoncito y ya. Como hay otros que se deben hacer. Vamos a continuar y vamos a hablar un poco sobre el famoso cerebro humano. Y nos vamos a centrar muchísimo en este. Y vamos a hablar de unas particularidades que tiene el cerebro humano. No vamos a hacer una clase hoy de neurología, pero vamos a conocer un poco sobre el cerebro. Porque estamos hablando de todo lo que tiene que ver con neurodesarrollo. Tiene que ver con el cerebro, no solamente con neuronas, ¿vale? ¿Sabían ustedes que el cerebro no siente dolor? ¿Sabían eso? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué piensan ustedes sobre que el cerebro no siente dolor? ¿Qué creen ustedes sobre eso? ¿Es verdad o es mentira? Yo no lo sabía. ¿No lo sabías? Ujú. El cerebro Yo no tampoco siente dolor. pensé que el ¿Saben por dolor qué? de Porque es cabeza que generaba desde... el cerebro por sí solo no tiene receptores de dolor. Si a nosotros nos hacen de pronto una cirugía a cerebro abierto, cuando hacen cirugías del cerebro, cirugías cerebrales, pues a nosotros nos ponen la anestesia no para evitar de que el cerebro duela, sino para evitar que los receptores del dolor del cuero cabelludo, que es lo que nosotros tenemos, sean los que sientan, ¿vale? Entonces, el cerebro por sí solo no va a sentir, porque si usted lo busca, o sea, cuando usted coge un cerebro, usted empieza a buscarle un receptor de dolor y no se lo va a encontrar, ¿ok? O sea que sería como las uñas o el pelo. Pues sí, pues sí, no. No. Pues sí, no, porque, pues sí, no, exacto. Las uñas ustedes se las cortan y pues no siente dolor porque no hay receptores de dolor. Puede ser una analogía bastante particular, pero sí,
es aceptable. Lo mismo la del pelo, diríamos, no por eso se puede cortar el pelo porque no le duele, porque si no hay un receptor de dolor aquí, pues no le va a doler. Eso es como la explicación. ¿Sabían ustedes que el cerebro representa solo el 2% del peso corporal, pero usa el 20% de la energía? Por eso es que muchas veces uno dice, oiga, yo me siento cansado o cansada y yo no he hecho nada. Sí, pero usted no se imagina cuántas horas ha estado usted pensando, maquinando, organizando, estructurando algo. Usted en esta posición, motrizmente usted no ha hecho ningún movimiento. Eso quiere decir que usted no ha gastado energía en activar sus músculos. Pero es que aquí hay otro que está consumiendo el 20% de la energía si usted trabajara el 100% del cuerpo. Entonces, es muy importante nosotros alimentarnos bien, ¿vale? Y por eso es muy importante nosotros alimentar bien a los niños. La alimentación balanceada es muy importante. Nosotros no tenemos que atiborrarlo de algunas cosas en exceso. Todos los excesos son malos, ¿ya? Y nosotros no podemos hablar en un niño de una balanza o un equilibrio metabólico. Todavía no podemos hablar de eso. Porque no vamos a decirle al niño, vea, es que usted tiene que ponerse a caminar diario. Usted tiene que ponerse a pensar, porque es que usted comió 5.000 kilocalorías hoy, usted tiene que gastarlas, o si no se va a engordar. Él no tiene todavía la capacidad de autorregularse. Ya no tiene esa palabrita, autorregulación. Eso viene más adelante. De 0 a 6 años usted nunca va a ver autorregulación en un niño, jamás. ¿Vale? El cerebro es 73% agua y deshidratarse te hace más tonto, ¿sabían? Eso es algo que llama la atención mucho cuando lo dijo. ¿Sabían que deshidratarte te hace más tonto? ¿No sabes por qué? Ninguno. Mire, las investigaciones dicen que si uno se deshidrata tan solo un 2%, eso hace de que sea más difícil cumplir tareas que requieran atención. Un niño deshidratado no le va a ir bien en la escuela, no va a prestar la atención, va a presentar una cantidad de falencias y tiene que ver precisamente porque no tiene hidratación en su cerebro. Otra, es el órgano más graso del cuerpo. Y aquí hay algo espectacular, y es la explicación científica. Siempre a uno le dicen, oiga, coma esto, coma aquello, active esto, y uno dice, pero ¿para qué y por qué? La pregunta es ¿por qué? Pues resulta de que el cerebro de nosotros, si le sacamos nosotros ese 73% de agua, lo que queda, ese 60% de lo que queda es pura grasa. O sea, el cerebro es pura grasa. No sé si ustedes conocen el cerebro de algún animal, o alguna vez han tenido la posibilidad de tener el cerebro de un animal, o al menos lo han visto por internet, no sé. Y ustedes ven que eso es como una masa. El cerebro, esa masa, eso es pura grasa. Pero adivine qué tipo de grasas, como es una grasa, qué tipo de grasas son las que nosotros necesitamos, con las que necesitamos nosotros alimentar el cerebro. Si el cerebro es grasa, ¿qué tipo de grasa deberíamos nosotros consumir para alimentar el cerebro? ¿Qué creen ustedes? Bueno, yo sé que el cerebro solamente acepta la grasa como el omega 3, el omega 9, que no las otras grasas como la saturada o las trans, las que Excelente, hacen daño. excelente. Muy pilosa, muy pilosa. Exacto. Partiendo como grasa principal el omega 3. Por eso es tan importante consumir omega 3. Porque el omega 3 alimenta directamente nuestro cerebro. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar la vitacerebrina. Y a uno le hablan de una cantidad de remedios caseros para aumentar la memoria y hay fármacos químicos para aumentar la memoria, pero cuando usted empieza a ver, eso trabaja sobre neurotransmisores. O sea, si usted se lo consumió mientras hubo efecto, ¿hay resultados? ¿De resto? No. Entonces, naturalmente, nosotros consumamos omega 3, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Precisamente para nosotros fortalecer el cerebro. ¿A los niños se les puede dar omega 3? Claro, claro que se les puede dar omega 3, ¿vale? Ok, puede contener no menos de 86 billones de células cerebrales. Eso es muchísima información, muchísima información. Tanto es que dicen los teóricos que nosotros trataríamos más o menos 1500 años en llenar nuestro cerebro con información.
O sea, si nuestro cerebro emulara lo de una computadora, una megacomputadora, tardaríamos 1500 años en llenarla. Eso quiere decir que no tenemos vida para llenar nuestro cerebro. O sea, que nosotros nos morimos y todavía el cerebro tiene una cantidad de conexiones todavía por hacer. ¿Y cómo se hace la memoria? Pues sencillamente una conexión con otra, una neurona. Yo soy una neurona y Isabel es otra neurona y Manuela es otra neurona. Y resulta que durante toda mi vida yo solamente me hice amigo de Isabel, o sea, hubo conexión, pero con Manuela no. Eso quiere decir que si yo hubiera hecho conexión con Manuela, aquí hay información, ¿vale? Tenemos otra. Hay más de 10.000 tipos específicos de neuronas. Entonces ahí es muy importante saber de que no todas las neuronas son iguales. No solamente tenemos neuronas en el cerebro, tenemos neuronas por todo el cuerpo. ¿Por qué? Porque pertenecen al sistema nervioso. Muérdase un dedo, pinches el dedo gordo del pie. Usted siente. ¿Por qué cree que usted que siente? Porque eso es una neurona. Y esa neurona empieza un trabajo sináptico y lo lleva hasta el cerebro y le dice al cerebro, oiga, por allá en el pie, en el dedito gordo del pie derecho, me chuzaron. Entonces el cerebro dice, ah, ok, entonces usted tiene que sentir dolor y le devuelve la información. Y uno dice, ay, me dolió, pero eso pasa así, ¿ya? En millonésimas de segundo. Por eso es que cuando usted se chuza, usted se quema, la reacción es inmediata. Eso es lo que sucede. ¿Ok? Y esta es muy importante. Y aquí es donde viene lo bonito. Vamos, como dicen por ahí, hay unos programas, Mujeres al Poder. El cerebro no hace múltiples tareas a la vez. Hay algo que, y tiene que ver con neuromitos, donde dicen que las mujeres tienen la capacidad de hacer 2 o 3 cosas. ¿Ustedes creen que eso es verdad? Pues resulta de que no. Resulta de que no. ¿Qué pasa con algunos cerebros? Y no siempre tiene que ver con el género. Hay algunos cerebros que tienen la capacidad de saltar de una tarea a la otra y regresarse de maneras muy rápidas. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es que el cerebro siempre se encarga de hacer una tarea al tiempo, una tarea al tiempo. Lo que pasa es que yo tengo 3 o 4 cosas que tengo que hacer al tiempo. Por ejemplo, podemos nosotros más adelante, cuando le demos continuidad a estos talleres, podemos hablar de gimnasia cerebral, y hay gimnasia cerebral donde usted tiene que coordinar el ojo, el oído con los movimientos. Entonces son tres tareas que debe hacer usted al tiempo. Y el cerebro, al principio, no tiene condicionado cómo hacerlo y le presenta dificultad. Pero a medida que usted lo va entrenando, quiere decir, la experiencia que va adquiriendo el cerebro para hacer esa tarea, hace que usted salte de un lado a otro más rápido y pueda realizar esa tarea. No sé si ustedes han visto esas orquestas humanas. Una persona con una cantidad de instrumentos y toca todos los instrumentos y eso suena como si fueran 10 personas. Vaya usted, hágalo. No es capaz. No puede porque su cerebro no está entrenado para hacerlo. Entonces, no es posible que usted lo haga hacer a la primera. A medida que va pasando el tiempo, obviamente que usted va adquiriendo experiencia, su cerebro aprende. ¿Ok? Y tenemos por último por aquí, esta investigación salió en 2019. Todavía, pues una primera investigación, pero sí se habla de que hacer dieta lo hace a uno, el cerebro se vuelve caníbal. El cerebro empieza a autoconsumirse. Cuando nosotros tenemos dietas bajas ¿en qué? En grasas como las omegas, actividades que necesitan mucho ATP para realizar pensamiento. Bueno, hay muchas cositas que tienen que ver, pero hasta el momento, si han salido una investigación donde dice que hacer dieta lo vuelve a uno, o sea, el cerebro se vuelve un caníbal, pues hay que evitarlo, comer bien, comer sano, lo que siempre nos han dicho a nosotros desde los abuelos. Y en este momento a nosotros nos lo está explicando la ciencia. Muy bien, vaya, tenemos una imagen aquí bien bonita, es caricaturesca, pero es para que nosotros lo entendamos, muy importante. Y aquí vamos a verlo, ustedes tienen ahí todas las partes, no importa, yo esta información se las hago enviar a ustedes por correo electrónico. Pero yo necesito que nos centremos por aquí en esta partecita donde dice tálamo y núcleos grises y el hipotálamo, esta partecita. Todas son súper importantes, la corteza cerebral es súper importante porque por ahí aparece todo lo que ingresa a nuestro cuerpo, ingresa por los 5 sentidos. Por eso hablamos nosotros de aprendizaje sensorial, tiene que ver con los sentidos. La escuela de educación sensorial tiene que ver con esto. Estamos hablando del aprendizaje vivencial, tiene que ver con los sentidos. La estimulación temprana tiene que ver con los sentidos. Entonces, es simplemente activar 5 sentidos. Tenemos que activar los 5 sentidos. Entonces, es muy importante que lo tengamos en cuenta. Esta otra
diapositiva, aquí lo tenemos, y es como para que nosotros sepamos más o menos dónde es que se encuentran aquellas regiones que trabajan para que nosotros podamos oler, degustar, nosotros podamos oír, ver y tocar, ¿vale? Entonces, no vamos a entrar a explicar cada una de ellas, sino que simplemente como para que lo evidenciemos y sepamos más o menos dónde es que queda cuando estemos hablando más adelante sobre algunas cositas.